Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. El tema de hoy para los enemigos del Islam, el tema de hoy para los enemigos del profeta alayhi salatu wassalam, que utilizan el tema de Nadir ibn Harith para referirse que el profeta alayhi salatu wassalam asesinó a una persona que no se ha puesto de acuerdo con su mensaje, asesinó a una persona que simplemente decía que el mensaje que transmitía el profeta sallallahu alayhi wasallam era un mensaje falso. Vamos a comentar Nadir ibn Harith. ¿Quién era? ¿Qué solía hacer? ¿Cómo era su vida? Nadir ibn Harith era un médico que solía viajar a Persia y tenía unos ciertos estudios de Persia. Empezando, no encontramos ningún relato, ningún hadith auténtico sobre el tema de Nadir ibn Harith. Pero sí encontramos en libros de historia, por ejemplo, en The Life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontramos en Ibn Hisham, encontramos en Ibn Hisaq, pero no de la manera que los ignorantes y los enemigos del Islam lo representan. Nadir ibn Harith era uno de los grandes enemigos del profeta alayhi salatu wassalam. Se juntaba con los kuffar, con los incrédulos del Quraysh y solían hacer propagandas contra el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Encontramos en Tafsir ibn Kathir, uno de los tafsir más auténticos que encontramos, nos comenta que el profeta alayhi salatu wassalam, cuando solía transmitir el mensaje, cuando solía invitar a las personas en grupos sobre el tema de monoteísmo, el mensaje del Islam, este Nadir ibn Harith solía sentarse y empezar a protestar, empezar a meter sus historias de Persia sobre el tema de el Rustam y Ispandiyar, los grandes fuertes de Persia, y empezaba a hacer preguntas. ¿Cuáles historias son mejores? ¿Las mías o del profeta sallallahu alaihi wasallam, del Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y preguntaba, ¿acaso no tengo yo las mejores historias que el profeta sallallahu alaihi wasallam? Segunda cosa, el Nadir ibn Harith incluía dentro de los kuffar del Quraysh, incrédulos del Quraysh, que maltrataban a los musulmanes de una manera muy violenta. Encontramos en los tiempos antes del Hijra, el profeta alayhi salatu wassalam mandó a sus compañeros que salieran del Mecca porque el tema de masacre, de maltratar a los musulmanes había superado los límites. Y antes de esto, el profeta alayhi salatu wassalam, encontramos en el Corán, en el surah 18, surah al-Kahf, en el Tafsir ibn Kathir, que eran dos representantes escogidos por Quraysh, incrédulos de Mecca, que se dirigieron a los judíos a hacerles unas preguntas y para dejar mal al profeta alayhi salatu wassalam. Puedes ir en el surah al-Kahf, en el Tafsir ibn Kathir, encontrar el contexto, por qué fue revelado el Surat al-Kahf. ¿Qué fueron las tres preguntas que hicieron los judíos para dejar al mal profeta alayhi salatu wassalam? Nadir ibn Harith y Uqba bint Abi Mu'ayt estaba incluido. Fueron ellos dos a hacer propagandas contra el profeta alayhi salatu wassalam. Aparte de esto, encontramos que intentaron asesinar al profeta alayhi salatu wassalam. En la historia del profeta, en la historia del Sirat al-Nabwi, encontramos cuántas veces el profeta alayhi salatu wassalam fue salvo de los asesinatos de estos incrédulos. Ahora viene siendo la pregunta de los ignorantes, de los ateos y de los enemigos del Islam. ¿Por qué el profeta alayhi salatu wassalam asesinó al Nadir ibn Harith si lo único que decía era que yo no me pongo de acuerdo con el mensaje que transmite el profeta sallallahu alaihi wasallam? Esto no es la realidad. La realidad viene a continuación. En Nadir ibn Harith, en la guerra del Badr, era la guerra que encontramos a un lado los musulmanes 313 y por otro lado 1000 enemigos, 1000 enemigos del Islam que vinieron a luchar contra los musulmanes. Y encontramos que los musulmanes salieron ganando esta batalla y salieron con algunos arrestándolos, a los incrédulos.
Entre esos incrédulos, el Nadir ibn Harith y Uqba bint Abi Mu'ayt fueron arrestados. El profeta ﷺ, de camino a Medina, encontraron en la tierra del Al-Safra. En la tierra de Al-Safra, cuando llegaron allí, el profeta ﷺ ordenó asesinar a dos personas. Era Nadir ibn Harith y Uqba ibn Abi Mu'ayt. ¿Por qué entre tantas personas, 70 personas que fueron arrestadas, solo el profeta ﷺ ordenó asesinar al Nadir ibn Harith y Uqba bint Abi Mu'ayt? Porque estas personas fueron que el profeta ﷺ encontró que el día de mañana podrían hacer propagandas y volver a hacer las mismas acciones que podrían causar, llevarlo en peligro al profeta ﷺ y a la comunidad musulmana. De la manera que antes ellos intentaron asesinaron a muchos de los compañeros del profeta ﷺ, asesinaron su propia gente, y entonces estas dos personas fueron asesinadas. Nadir ibn Harith fue asesinado por Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Y esto es la historia que los incrédulos, que los enemigos del Islam nos lo presentan como que el profeta ﷺ asesinó a dos personas, asesinó a Nadir ibn Harith por una causa no justificada, por una causa no válida, por no ponerse de acuerdo con el mensaje que transmitía el profeta ﷺ. Es una mentira que nos lo cuentan y es una historia que se plantea para dejar mal a los musulmanes y al Islam. Imaginaos, la religión que más está creciendo en este mundo es el Islam y supuestamente tiene que haber muchos enemigos también.